¿Cómo están, jóvenes? Ahora vamos a aprender a hallar las líneas trigonométricas, los valores y las líneas trigonométricas. En este ejemplo nos piden hallar los valores y las líneas trigonométricas para un ángulo de 35 grados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero debemos trazar nuestro eje de coordenadas en X y en Y. Luego hacer una circunferencia con un radio de la unidad. Es por eso que voy a tener desde el centro, desde el origen, hacia la derecha 1. Y si hago una circunferencia, arriba voy a tener 1, 1 y abajo menos 1. Menos 1 a la izquierda. Entonces estoy trazando una circunferencia con radio de la unidad. Y para poder encontrar el ángulo, entonces con la ayuda de un transportador, voy a medir los 35 grados que tiene mi ángulo, ¿no? El ángulo que nos está pidiendo encontrar. Bueno, entonces ya he marcado la línea de 35 grados. Me voy a anotar aquí. Este ángulo tiene 35 grados. Ahora procedo a hallar las líneas trigonométricas. Primeramente voy a hallar el seno. El seno es el paralelo al eje de las ordenadas. Hago una paralela con el eje de las ordenadas con la ayuda de una escuadra y marco desde el punto donde ha coincidido con la circunferencia el radio y hago una vertical. Y esta es la línea seno. Entonces la horizontal que viene desde el origen hasta coincidir con la línea del seno se llama coseno. El coseno siempre va a estar sobre el eje de las abscisas, sobre el eje X. Ahora, para la tangente, como encuentro la línea tangente, amplío el radio hasta coincidir con la recta tangente. Esta recta que está fuera de la circunferencia es la línea tangente o recta tangente. Entonces hago coincidir. Aquí vamos a encontrar. Entonces la línea tangente la obtenemos ampliando el radio hasta coincidir con la recta tangente de la circunferencia. Y la línea tangente de 35 grados es de color verde. Ahora, ya tenemos las tres primeras líneas trigonométricas, ¿no? El seno, es el rojo, coseno y tangente. ¿Cómo se comportan estas líneas? En el primer cuadrante, el seno ya va a ir desde 0 hasta 1. Quiere decir, cuando tenemos un ángulo de 0 grados, el seno también es 0. Y a medida que va aumentando el ángulo, la línea seno va creciendo en el primer cuadrante hasta llegar a la unidad. ¿Ya? En el segundo cuadrante empieza a reducir. Entonces, todas las verticales que vamos a encontrar son las líneas seno. Ya en el tercer cuadrante de la misma forma, igual en el cuarto cuadrante. Entonces, la línea seno en el primer cuadrante va desde 0 hasta la unidad. En el segundo cuadrante, desde la unidad baja hasta 0. ¿Ya? Y en el tercer cuadrante, de 0 sube hasta menos 1. Y en el cuarto cuadrante, de menos 1 baja hasta 0. La línea coseno, ¿cómo se comporta? La línea coseno va desde 1, cuando es un ángulo de 0 grados, el seno de 0 grados es la unidad, es 1. Y a medida que va creciendo el ángulo, va reduciendo la línea coseno. Ya se va volviendo más pequeña hasta convertirse en 0 cuando es un ángulo de 90 grados en el primer cuadrante. En el segundo, ¿qué es lo que pasa? Va a ir creciendo hasta convertirse en menos 1. ¿Ya? En el tercer cuadrante igual reduce hasta convertirse 0
y en el cuarto cuadrante crece hasta convertirse en 1. ¿Qué pasa con la tangente? La tangente va a ir creciendo en el primer cuadrante hasta el infinito para 90 grados. ¿Y cómo se comporta la tangente en el segundo cuadrante? Vamos a tener aquí el ángulo y la tangente debe ir a coincidir con esta recta tangente. Entonces, si el ángulo está aquí, va a ser hasta aquí el ángulo, entonces la tangente se va a volver de infinito hasta negativo, ¿sí? Va siendo negativo. Ese es el comportamiento de la tangente. ¿Cómo encontramos ahora las otras 3 líneas trigonométricas? La cotangente, la secante y la cosecante. ¿Ya? La cotangente se encuentra ampliando el radio hasta coincidir con esta recta que se llama recta cotangente. Esta es la recta tangente y esta es la recta cotangente. Si yo amplío, entonces al ampliar el radio hasta coincidir con la recta cotangente, con esta recta, entonces voy a encontrar la línea cotangente. Esta es entonces la línea cotangente de 35 grados. Para encontrar la secante, tengo que ampliar. La secante se va a encontrar sobre el radio en este caso, ¿ya? La cosecante, la secante es desde este punto hasta coincidir con la recta tangente. Entonces la secante de 35 grados es desde el origen hasta donde coincide o donde se intersecta con la línea tangente. A esta línea se le llama secante. Y la cosecante es cuando ampliemos el radio, incluido el radio, hasta que coincida con la recta cotangente, ¿ya? Esa sería la recta tangente, la recta cosecante, ¿ya? Esta es la cosecante. Entonces la recta cosecante va a ser desde aquí, desde el origen hasta donde coincide con la recta cotangente. A esta recta de color lila se le llama cosecante de 35 grados. Así hemos encontrado las 6 líneas trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante de color rosado y cosecante el de color lila. Estas son las líneas trigonométricas en el primer cuadrante. Ahora vamos a encontrar sus valores. ¿Cómo lo encontramos? Para encontrar entonces los valores de las 6 líneas trigonométricas, vamos a ir con la máquina de calcular y ponemos en la máquina de calcular. Seno de 35 es 0.574. Eso es lo que ustedes anotan. Coseno de 35 es 0.819. Tangente de 35 es 0.700. ¿Ya? Cotangente, vamos a poder encontrar en la máquina de calcular estas funciones nada más. Pero ya no encontramos la cotangente, la secante ni la cosecante en todas las máquinas, solo hay en algunas, ¿no? Como no tenemos todos la máquina que tiene a las 6 líneas, entonces nosotros podemos encontrar. La cotangente es inverso a la tangente, por tanto la cotangente de 35 grados es igual a 1 sobre la tangente de 35 grados. Y esto es igual a 1 dividido entre 0,700. Y eso es igual a 1,428. Perdón. Para encontrar la secante es la inversa del coseno. Por tanto, va a ser igual a 1 dividido entre coseno de 35 grados. Reemplazando vamos a tener 1 dividido entre coseno, que es 0.819. Perdón, 0,819.
y la división de ambos es igual a 1.221. La cosecante es el inverso del seno, entonces va a ser igual a 1 dividido entre seno de 35 grados. Y eso es igual a 1 dividido entre el seno, que es igual a 0,574. 0,574. Y la división de ambos es igual a 1.742. Entonces hemos encontrado las 6 líneas trigonométricas y los valores de cada uno de ellos. Si nos fijamos, podemos hacer comparaciones. El seno es esta línea, es menor a 1. Mira, es 0,574. Es esto. El coseno es un poquito más grande. Aquí está, 0,819. La tangente también es grande, pero no pasa la unidad. ¿Ya? La cotangente ya es mucho más grande. Si nos fijamos aquí, hasta aquí es 1, pasa la unidad. ¿Ya? La secante también pasa la unidad. Miren, es 1.22 y aquí está, 1.22 la secante. Y la cosecante es mucho más grande todavía, es 1.742. Aquí tenemos la cosecante desde aquí hasta aquí. Bueno, hasta aquí, muchas gracias.